Hola, mi nombre es Alfredo Ávila. En este video vamos a hacer una demostración de modelado de base de datos. Los integrantes son Alfredo Ávila, Juan Carlos Suárez, Tito Flores y Julio César Fernández. El objetivo es desarrollar una herramienta o solución informática aplicando los conceptos de BI, inteligencia de negocios, que permita dar solución o respuestas a distintos aspectos relativos al ámbito académico universitario. El enfoque que se ha dado es a una institución educativa, específicamente una universidad X, con un nivel de madurez 3. Se ha dado un enfoque de desarrollo de top-down, de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que hemos basado nuestra solución en las posibles respuestas que debería dar nuestra herramienta. Algunas de las posibles respuestas, por ejemplo, tenemos la cantidad de reprobados por facultad, por carrera, por materia, por género, por periodo, así también el rango de notas, también por facultad, por carrera, por materia, por género, por periodo, un comparativo de reprobados, un indicador de reprobados, un indicador de aprobados y otras que se han tenido en consideración. En la práctica, el origen de datos es una base de datos en SQL, un sistema transaccional, un sistema X. Se ha realizado el proceso ETL de extracción, transformación y carga de datos. La estructura del Data Warehouse que hemos usado en la práctica. El origen de datos es una base de datos SQL de un sistema transaccional X. Se ha realizado el proceso de ETL, que es extracción, transformación y carga de datos. Para el Data Warehouse. En la estructura del Data Warehouse se ha usado la estructura de estrella. La presentación de los resultados se puede hacer en distintas herramientas, por ejemplo en Excel o Power BI. En este caso lo vamos a realizar en Power BI. Este es el diagrama que hemos sacado de la base de datos del sistema X de la universidad, donde como datos principales para dar respuesta a las posibles preguntas tenemos la tabla estudiante, que está relacionada con la tabla persona, donde podemos obtener todos los datos del estudiante, que a su vez esta está relacionada con inscripción carrera, y esta con plan de estudio, que es donde obtenemos las carreras, la facultad, las materias, los registros de materias y los grupos. Hemos creado una vista para poder tener una visión más general de los datos. Esta vista es muy similar a la estructura que tiene este diagrama. Estamos relacionando la tabla estudiante con inscripción de carrera, con persona, como sexo, que es el género masculino o femenino, comprobante de registro, los planes de estudio, la materia, los registros de la materia, las carreras, la facultad y los grupos aperturados y las ofertas de las materias. Esto nos devuelve una visión más genérica donde podemos obtener toda la información necesaria para dar solución a las posibles preguntas, respuestas que nos planteamos anteriormente. Ya, continuando con la explicación del proyecto, tenemos esto que sería nuestro Data Warehouse, compuesto por nuestra tabla de hechos, que la tenemos denominada como notas de estudiantes, y estas dimensiones que hemos encontrado de toda la base de datos de académico. Como aquí pueden ver, tenemos relaciones de dimensiones de plan de estudio, grupo apertura, docente, persona, gestión, carrera, materia, inscripción y estudiante aprobado. Y dentro de la tabla de hecho tenemos de parte numérico el número de periodo, la nota y valor de aprobado para responder las respuestas que tenemos en las consultas. Luego vamos a nuestro proyecto de Integration Service, donde tenemos ya realizado un flujo de control, donde usamos estos flujos de datos
para poder cargar los datos desde nuestra base de datos académica a nuestro Data Warehouse. Como podemos ver, aquí estamos cargando todas las tablas de dimensiones y por último cargamos la tabla de hecho. Dentro de cada una de estas tablas, dentro de cada uno de estos flujos de control, este flujo de datos tenemos un origen y un destino. El origen está compuesto por una conexión a nuestra base de datos, que es la origen, luego hacemos un enlace con nuestra tabla y luego asignamos o vemos las columnas que tenemos en esta tabla. Luego vamos al destino, donde podemos ver, aquí hacemos una conexión a nuestra Data Warehouse, a nuestra dimensión, plan de estudio y las asignaciones que tenemos del lado de nuestra tabla de la base de datos a la tabla de la dimensión del Data Warehouse. En sí, el proceso se repite en cada uno de la carga de datos. En sí, si necesita realizar alguna operación intermedia para poder hacer alguna conversión o transformación, se puede usar lo que son las columnas derivadas. Por ejemplo, aquí en nuestro flujo de datos de persona tenemos una columna derivada. Si ingresamos a la columna derivada, tenemos una columna creada llamada nombre completo, que tiene una transformación que hace uso de las funciones string, de los campos apellido, concatenado de apellido materno, concatenado por el nombre. Esto para poder tener solamente una columna con el nombre completo de la persona. Luego se ha hecho de la misma manera en el caso de la dimensión de docentes, con una columna derivada que contempla el nombre completo del docente. Luego de esto tenemos la creación o el cargado de datos de la tabla hecho, que aquí podemos ver que en nuestro origen hemos cargado la vista que se ha mostrado anteriormente, que contiene todos estos datos de relaciones más los atributos para poder ayudarnos a hacer el análisis. Ahora, revisando el destino, tenemos la tabla hecho del lado de nuestro Data Warehouse y las relaciones correspondientes a la tabla de hecho. Aquí, como pueden ver, tenemos un campo que es el campo de aprobado, que nos va a servir para luego poder generar una evaluación de la nota y así tener el estado de aprobado o reprobado del alumno. Una vez creado el flujo de control y los flujos de datos, tenemos que iniciar el procesamiento. Como pueden ver, empieza a procesar las tablas. Aquí ven que está cargando, procesando correctamente. En la tabla de notas estudiantes tarda un poco, ya que contempla en nuestra tabla transaccional y contempla una gran cantidad de registros. Ya. Una vez procesada todo el flujo de datos, terminamos con todos los flujos con un check de bien. Esto quiere decir que terminó todo el cargado correctamente. Ahora, en nuestra Data Warehouse hemos encontrado que tenemos registros con valores nulos. Esto nos impide tener una buena data para poder crear el cubo. Es por eso que ahora vamos a hacer la ejecución de los siguientes scripts para poder eliminar estos datos nulos, para poder convertir el valor de sexo que está como numérico en un de tipo carácter para identificar masculino o femenino. Luego el estado civil para cambiar numérico a los estados de soltero, casado, viudo, divorciado, y este update de notas de estudiantes para poder tener lo que son los valores de aprobado y reprobado, evaluando la nota con un valor arriba de 50.5. Ejecutamos. Y se ejecutó correctamente. Ahora vamos a crear
una dimensión llamada estudiante aprobado con el fin de poder replicar los valores que tenemos de aprobado, ya que el cubo por su forma solo agarra en los atributos valores numéricos y no así los valores que tenemos aquí representados. Entonces creamos la dimensión y hacemos el volcado de datos. Con esto podemos tener ya todo el data warehouse con los registros de todos los datos ya rellenados para luego proseguir con el cargado del cubo. Una vez generado el data warehouse, lo que hacemos lo siguiente es vamos a crear el cubo. Para este caso hemos creado un cubo, lo hemos guardado en algún directorio y lo primero que hacemos es crear el origen del data warehouse, para lo cual aquí nos pide otro nombre del servidor, en este caso data warehouse SaaS, y luego debemos crear nuestra vista del origen de datos. Bueno, aquí ya tenemos ya un diagrama que ya la base de datos que está convertido, ya tenemos acá nuestra tabla de hechos y algunas limpiezas que se le hizo en la parte de extracción de los datos. Ya todo esto nos van a servir para que nosotros podamos generar el cubo. Aquí tenemos creado ya el cubo. Entonces vemos que todas las otras tablas se nos han hecho como dimensión y aquí están todos los atributos que hemos ido seleccionando. En esta parte nos da una vista. Nosotros acá en la vista origen de datos podemos seleccionar algunos atributos que consideremos que sea necesario para poder llevarlo al visualizador. En este caso hemos puesto ID de carrera, nombre de facultad. Hemos dejado la parte de abreviación carrera, que para este caso no nos va a dar como un dato necesario para el análisis. Y una vez realizado toda esa limpieza de todas las tablas, nos cercioramos que esté todo lo que nosotros queremos. Esta acción nos permite procesar, tarda un determinado tiempo, nos procesa todo el cubo y nos genera lo que son por dimensiones. En este caso vamos a ver nuestra dimensión principal. Bueno, aquí tenemos todos los ya. Entonces, por esto vamos a procesar. Ya. Una vez procesado, le damos a ejecutar. Ya. Bueno, aquí ya terminó todo el proceso, entonces ya finalizó correctamente. Vamos a este celular, entonces ya tenemos el botoncito que nos hizo OK. Y nos vamos a esta acción que dice browser.
Ya. Bueno, aquí tenemos un atributo que es recuento de notas. Vamos a llevar al visualizador y en ID de gestión. Bueno, aquí ya nos está mostrando ya todo lo que son los recuentos de todas las notas por gestión, ¿no? Desde el 2001 hasta el 2014. Bueno, aquí la herramienta nos ofrece esto para poder hacer la visualización, pero ya una vez generado el cubo ya nosotros podemos hacer un mejor análisis, podríamos llevarlo a Excel. Y automáticamente nos va a dar toda la conexión. Habilitamos esta opción. Y nos ha dado todos los campos de la tabla para el análisis que podamos realizar, ¿no? Entonces, eso sería en esta parte. Y ahora, para hacer un análisis detallado, podemos hacerlo también con otras herramientas. En este caso es como el Power BI, que nos permite nos da muchas más opciones, y la parte gráfica tiene muchas opciones gráficas ya implementadas. Podemos visualizar ahora que el Excel es una herramienta que nos va a permitir ver y navegar en los datos que hemos generado a través de los cubos. Podemos ver en la parte derecha, en el panel de la derecha, por ejemplo, que tenemos los elementos, nuestra tabla de hechos, donde tenemos la nota que nos va a permitir sacar promedios, mayor, menor, etcétera, y tenemos también el valor de recuento de notas para saber cuántas notas tenemos, como habíamos visualizado previamente en el browser. Entonces podemos nosotros llevar este campo al campo que corresponde a los valores, donde nos sale la cantidad de registros que tenemos en nuestro cubo. Nuevamente podemos llevar y acomodar, por ejemplo, ahora son clasificados por facultad. Podemos ir trabajando como con cualquier tabla dinámica y podemos ir visualizando la información que nos corresponde. De acá es bastante sencillo poder exportar y tener a disposición nuestra de las herramientas de Excel para que podamos hacer nuevas investigaciones o seguir trabajando en la data que hemos obtenido. Nos hemos conectado esta vez directamente al cubo a través del Excel como visualizador de datos. Existen otras herramientas como por ejemplo Power BI de Microsoft, que permite también conectarnos de diferentes maneras al cubo o a los datos que hemos trabajado. Entre ellos, por ejemplo, si vamos a esta opción de obtener datos, podemos nosotros conectarnos a el servidor de Analysis Service, donde nos conectamos, ponemos el nombre de nuestro servidor, recordemos que la versión Express de SQL Server no tiene el Analysis Service, por tanto tenemos que tener también instalado una versión estándar o profesional que permita que también con las funcionalidades de Analysis Service instaladas. Le damos a aceptar. Fíjense que tenemos las opciones de importar y conectarnos en directo. El resultado de estas dos formas de conexión son marcadas las diferencias, toda vez que cuando nosotros nos conectamos en directo vamos a tener una vista del cubo de la misma manera que teníamos en Excel, con todas las funcionalidades elaboradas o construidas por la herramienta de Visual Studio. Power BI nos muestra ahora una representación de todos los cubos que están definidos en su base de datos. Nosotros buscamos el cubo que deseamos trabajar. Fíjense que no nos muestra la estructura, simplemente nos hace una relación de las dimensiones.
y tenemos inmediatamente una conexión directa a nivel de estructura con la base de datos. Igualmente acá nosotros podemos manejar con las diferentes herramientas visuales. En este caso nos lleva a una herramienta de barras, cambiamos a tabla y podemos nosotros, como habíamos mencionado antes en el Excel, ir agregando los diferentes valores de los campos que queremos analizar. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos directamente con el cubo, Power BI en la forma de conexión directa nos limita la posibilidad de agregar columnas o crear medidas para poder mejorar la experiencia de la navegabilidad en nuestros datos. Esto quiere decir que nuestro cubo ya debe tener toda la información que nosotros queremos mostrar, que queremos trabajar y poder explotarla. Existe una forma alternativa para que nosotros podamos trabajar con la información, que es la conexión directa, ya no con conexión directa, perdón, sino a través de la importación. Pero cuando nos conectamos directamente al cubo generado, igualmente toda la información nos trae en una sola tabla. Una alternativa a esto es conectarnos directamente al Data Warehouse y construir el cubo dentro del Power BI. Para ello, trabajamos en el Power BI, nos vamos a la edición de las conexiones. Fíjense que acá nosotros podemos conectarnos directamente al servidor, a la base de datos del Data Warehouse, donde hemos generado toda la información desde las vistas y con el Integration Service, ¿ya? Y podemos traer todas las tablas y la tabla de hechos directamente al Power BI, y en Power BI trabajar nuestro cubo. En ese sentido nosotros podemos, por ejemplo, crear algunos campos calculados, como este de acá, por ejemplo, rango nota, que nos va a permitir a través del lenguaje DAX de Power BI generar una nueva columna con valores en base a los valores que tenemos almacenados en nuestra tabla de hechos. Igualmente tenemos otra herramienta que son las medidas, las que nos va a permitir hacer cálculos dinámicos con la información que ya tenemos almacenada. En ese sentido, para responder las preguntas que se nos han solicitado, tenemos esta primer página o este primer reporte, en el cual tenemos, por ejemplo, la vista de todos los alumnos reprobados clasificados por facultad, carrera, materia, género y periodo o semestre que está asociado a la gestión. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que hay alumnos aprobados y reprobados. Este es un análisis que se hizo ya en el momento de la construcción del Data Warehouse. Podemos marcar todas las facultades, podemos marcar alguna de las facultades. Podemos elegir la carrera dentro de esa facultad. Podemos elegir si va a ser femenino, va a ser masculino el análisis. Hemos encontrado en el análisis de la data que habían muchos registros en el cual no se había registrado el sexo o el género de las personas. En esos casos hemos puesto no responde, de tal manera que igualmente podamos saber cuántas personas son las que no tienen definido el campo de sexo. La gestión, tenemos la base de datos desde el 2001 hasta el 2014 y los semestres que corresponden a cada uno de las gestiones que hemos trabajado. En ese sentido, cuando nosotros queremos saber y responder, por ejemplo, a nuestra primer pregunta, que dice cantidad de reprobados por facultad, carrera, materia, sexo y semestre en periodos, vamos y vemos la facultad.
vemos la carrera que habíamos marcado, el género, del sexo femenino y el semestre. Entonces ya nosotros tenemos acá clasificados por gestión y semestre la carrera auditoría de la Facultad de Ciencias Empresariales femenino, del sexo femenino, reprobados. Si igualmente quisiéramos ver quiénes son los aprobados, cambiamos el filtro y se aplica automáticamente. La segunda pregunta corresponde a rangos de notas, cantidad por facultad, carrera, materia, etcétera. Eso tenemos en este reporte, donde nosotros podemos clasificar por el rango que necesitemos, podemos poner todos, y hasta por la facultad de tecnología. Y igualmente podemos ver que tenemos la carrera, la gestión, el semestre, el género, y si están aprobados o reprobados. La tercera pregunta dice: en comparativo de reprobados por facultad, carrera, materia, sexo, semestre. Para poder tener un comparativo hemos diseñado este reporte, en el cual está dividido por dos paneles, cada uno independiente, y en el cual podemos, por ejemplo, comparar en uno los aprobados, en el otro los reprobados, determinar qué facultades queremos, y no necesariamente pueden ser las mismas facultades. Podemos hacer un comparativo entre los reprobados de una facultad versus la otra facultad en el mismo periodo o en periodos diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, aquí puedo hacer el análisis de 2010, 2011, pero si quisiera hacer otro periodo, marco el periodo que deseo y voy a tener la información del periodo con los respectivos semestres de esta facultad, de esa carrera, y solamente los reprobados o aprobados de acuerdo a mi necesidad. Finalmente, para responder a la cuarta pregunta, tenemos indicador de reprobados versus el total inscritos por facultad, carrera, etcétera. En ese caso tenemos este campo que está acá visualizando, que nos muestra el porcentaje de aprobados en relación al total, de reprobados en relación al total. Si marcamos todos, obviamente nos va a salir el 100%. Luego, esto también podemos nosotros decir que lo queremos para todas las facultades o todas las carreras, de todos los géneros. Tenemos toda esta lista, podemos buscar que se contraiga, y a partir de este momento nosotros podemos ya agarrar y decimos todos los reprobados del segundo semestre del 2002, todos los reprobados de combinados 2002, segundo semestre del 2002, primer semestre del 2003, e inversamente los aprobados de ese mismo periodo. A partir de esto tenemos la libertad de poder hacer cualquier tipo de consulta, toda vez que además tenemos esta opción de, como mencionamos al principio, las medidas. Esta es una fórmula que agarra el promedio en base al conteo de alumnos que están aplicados con el filtro sobre la cantidad de alumnos que del total de alumnos en base a los filtros que también se han aplicado. Esta es una función especial de Power BI para la generación de medidas. Finalmente, esa es la presentación de nuestro grupo, el grupo 3, que tenía la labor de desarrollar un sistema de análisis de negocios para una entidad educativa. El grupo está conformado por Alfredo Ávila, que ha expuesto la parte de las vistas, Juan Carlos Suárez, que expuso la parte del Integration Service, Tito Flores, que expuso la parte de la creación de los cubos en las herramientas de Visual Studio y el servidor de Análisis Service,
y mi persona Julio Fernández, que tuvo la responsabilidad de poder exponer la parte de visualización de los datos.